Amigos de Hola TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted nos está viendo aquí en su canal de televisión por internet, holatv.com, o en la página de Facebook en Hola TV BCS. Bueno, próximamente ya, unos días, se conmemora, porque no se celebra, se conmemora un año más de un tema muy delicado que se llama violencia contra la mujer aquí y en otras partes del mundo, pero vamos a hablar particularmente de este país, México, y de lo que pasa ya tristemente aquí en Baja California Sur. Tengo el gusto hoy de que me acompañe la profesora Blanca Estela Mesa Torres, quien es la presidenta de una asociación que se llama Mujeres en Acción por la Igualdad Sustantiva y quien, bueno, tiene ya muchos años de estar al frente de esta asociación y, bueno, buscando siempre pues alguna solución a tantos problemas y bueno, más como mujer es la invitada ideal que tuvimos para tocar este tema tan delicado y tan doloroso para las familias mexicanas y sobre todo para las mujeres. Maestra, pues bienvenida este día. Pues sí me gustaría comenzar con tratar de definir cuando se habla de la violencia contra las mujeres. Me imagino, quiero pensar que hay varios tipos de violencia, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues sí, hay varios tipos de violencia, pero primeramente quiero agradecerte, Salvador, que por medio de tu canal de TV, por televisión, nos des la oportunidad de dirigirnos hacia la ciudadanía de nuestro querido estado de Baja California Sur, siempre solidario con nosotras las mujeres y con el grupo de Mujeres en Acción, atento a lo que acontece en el diario de venir de nuestro estado, pues es agradecerle a Hola TV y desde luego tu presencia, ¿no? Y el gusto de saludarte. Efectivamente, el 25 de noviembre es una fecha para conmemorar y más que nada para reflexionar y analizar qué es lo que ha sucedido en todo este ir y venir de cambios de gobierno, de diferentes formas de expresarse, ¿no?, de la gente y de vivir y de ver y sentir lo que sucede todos los días. Y en Baja California Sur no es ajeno el problema que se vive a nivel nacional y mundial, inclusive que es el asunto de la violencia. Claro. Y tenemos violencia increíblemente de todo tipo. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia contra las mujeres de una manera política, que el hecho de que las mujeres hayan accedido al poder o estén accediendo al poder, pues viene pues la otra contraparte de ser violentadas en razón de género, de violencia verbal, violencia institucional, violencia ahora vicaria, violencia, o sea, es increíble el tipo de violencia que podemos tener y a veces no nos damos cuenta, porque aparte de eso se ha visto y se ha sentido que se normaliza la violencia. La violencia intrafamiliar es algo que se vive diario, que la gente a veces ni siquiera se da cuenta que está siendo violentada. Claro. Entonces ese es un problema muy grave, un problema bastante fuerte que tiene su nacimiento desde hace mucho y que empieza a visibilizarse más que nada después de 1981 más o menos, cuando en el primer encuentro feminista latinoamericano que nace en el Caribe, se vislumbra la idea de conmemorar y dar una fecha a este asunto de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Cuando hablamos de violencia, también hay un punto que aparentemente no entra ahí, que es violencia de mujeres contra mujeres, sobre todo política, porque o sea, nadie se escapa, ¿no?, de ese tipo de violencia en un momento dado, pero también hemos visto que hay propuestas, que hay una ley para evitar la violencia contra las mujeres, que tenemos ministerios públicos, que tenemos agencias, comisiones creadas. Los resultados se han visto. Podríamos decir, a lo mejor hay un número X de mujeres, 50 millones o 20 millones en el país. ¿Está funcionando ese tipo? En lo personal, como comprometida con la ciudadanía, como presidenta de una asociación civil
en donde uno de nuestros objetivos fundamentales es precisamente el respeto a los derechos humanos. Claro. Y las mujeres violentadas obviamente están siendo violentadas en sus derechos humanos. Y bueno, pues ese ha sido un tema que nosotras como asociación hemos trabajado fuertemente. Nos hemos pronunciado, hemos hecho infinidad de acciones para lograr que nos visibilicen y nos escuchen, porque el problema aquí es ser escuchadas. Claro. Y luego de ser escuchadas, el actuar, porque aquí nosotros vemos con buena vibra, buenas intenciones, que el propio ciudadano gobernador reconoce la violencia. Claro. Reconoce que existe la violencia y que cada día está más fuerte la violencia y que viene desde lo intrafamiliar. Claro. Él mismo declaraba hace unos días que más de 2.497 expedientes se abrieron con tipo de violencia intrafamiliar y que están siendo valorados y revisados, pero pues lo que nosotros pedimos al señor gobernador respetuosamente son resultados. Claro, porque bueno, podemos tener, no sé, 2.000 carpetas o 3.000 carpetas, pero bueno, eso no aporta nada a una solución. A lo mejor es complejo, ¿no? Pero en números generales, cuando hablamos de violencia, ¿cuántas son las mujeres violentadas en promedio? Es difícil, al menos con denuncia o con un proceso. Claro. Fíjese, Salvador, que estaba yo revisando las estadísticas de 2022 de nacionales, de encuestas nacionales del INEGI, y me quedé muy asombrada y fuertemente impactada, porque en la estadística que presenta INEGI, no que dice la maestra Blanca ni lo demás, sino que una institución demasiado seria, presenta una estadística que dice que en nuestro país alrededor de 50 millones de mujeres son violentadas. Ah, caray. De 15 casi años, la mitad de la población. De 15 años en adelante, violentadas sexualmente de una manera increíble, la gran mayoría, el 41%, de ese 50%, el 70% obviamente son mujeres de 15 años en adelante. Y la otra parte dice que según la encuesta, encuestadas las mujeres de 15 años en adelante, el 41% de esas mujeres son violentadas en la familia, sexualmente. Claro. Y viene ahí, en la familia, lo que indica que esta violencia que se ha generado y se ha dado en el vientre familiar, sociedad, obviamente está socializado, porque si algo sucede en las familias, hacia afuera sale. Claro. ¿Verdad? Es natural, normal. ¿Por qué? Porque esos niños o niñas violentadas pues acuden a una escuela, a una institución educativa, y llevan un pesar muy fuerte porque han sufrido una violación o han sufrido una violencia en sus hogares o han visto. Sin contar que también a veces en el exterior son violentadas. Para allá, tenemos el caso de un diputado que ya no es diputado y que ahí anda pues paseándose, ¿no? Pero bueno. Pues esa es la razón que lastima, que preocupa como ciudadana. Que sí me estás mostrando que estás enterado, que sabes lo que está sucediendo, pero lo que nosotros como ciudadanía, como sociedad civil, deseamos escuchar de nuestros gobernantes es el resultado o las acciones que se están llevando a cabo para erradicar este problema. Ok, ¿cómo erradicarla? O sea, es muy complicado, ¿no? Porque somos un país complejo además. Pero bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer para frenar ese flagelo que hay contra las mujeres? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo poderle darle solución? Yo creo que hay muchas maneras. Yo creo que hay una mesa de seguridad pública que yo siempre estoy observando y veo que se reúnen periódicamente y revisan y analizan. No sabemos qué, porque tampoco se dice públicamente lo que ahí acontece y sucede. Pero lo que a mí me ha tocado vivir y ver, porque soy parte del sistema de violencia que el gobierno está obligado a tener y tenerlo vigente, claro. Porque desde el seno de CEPACEP, que es el sistema de violencia contra las mujeres en el caso de discriminación y violencia, es ahí donde se ventila
los casos que se viven de violencia. A mí me ha tocado ver muchas, ya llevo tiempo como sociedad civil estando adentro, pero lo que nunca he visto yo son los resultados. Pese a que ahí hemos puesto nosotros el dedo en la llaga, hemos denunciado, hemos puesto en la mesa lo que estamos viendo que sucede y hemos exigido el reconocimiento a los protocolos de violencia que se deben vivir en cada institución. Hemos exigido la presencia de cada persona que dirige a diversas instituciones o una institución para que nos explique la ciudadanía qué es lo que está sucediendo dentro de su institución, porque se habla de violencia institucional, de violencia laboral, de violencia de acoso sexual, se habla de un sinnúmero de violencia de género, de violencia que tiene que ver con el género, así es, y sin embargo no hemos visto un avance real que nos deje satisfecha, que diga, ¿cómo le dices a una persona violentada que denuncie? Porque no tenemos la cultura de la denuncia. No, está el temor de que regresar a la casa. Porque el miedo de las personas, claro. O sea, no pasa nada, al contrario, más me violentan, en fin, no hay esa parte que lo haga sentir segura a una mujer de que si yo denuncio se va a dar el castigo merecido a la persona que demuestre que efectivamente llevó a cabo un acto de violencia X. Pues no es cierto, no se ve. Nosotras como Mujeres en Acción estuvimos muy cerca del grupo de mujeres violentadas de la Secretaría de Educación Pública. Mujeres muy, muy, muy nerviosas, muy preocupadas, muy asustadas porque no se atreven a denunciarlo. Claro. Si ellas se atrevían, después tenían miedo. Sí. Sí, y se le entiende, nosotros no podemos obligarlas, esa es una cuestión que tiene que salir de manera natural, porque yo quiero defenderme, yo me amo, yo me quiero, y por lo tanto quiero vivir tranquila, quiero salir a la calle y caminar con tranquilidad, quiero que mis hijas, mis nietas, en fin, podamos salir a la calle y caminar con tranquilidad, pero no sucede. Ahora, bueno, se escucha con cierta frecuencia que hay unos planes y programas y proyectos y, no sé, oficinas especializadas en atención a la mujer con violencia. ¿Funcionan? Lo que creo yo que está haciendo falta es formar la fiscalía, que sea la encargada de, como bien dices tú, de defender. Ciudadana tendría que ciudadana ser. tiene que ser. Nombrada por los ciudadanos. Por los ciudadanos. Para que no se corrompa. Porque no se puede malear. O sea, si se llega a tener la oportunidad y posibilidad de no tener ya una fiscalía que defienda los derechos de las mujeres, que defienda los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, pues tendrá que ser una fiscalía en la que podamos confiar. Sí, porque el papel tradicional que ha jugado, en este caso el Ministerio Público en general, no personalizo, es que cuando se crea esa figura en México, era supuestamente el abogado del pueblo, ¿no? Y con mayor frecuencia vemos que no es el abogado del pueblo, entonces habría que crear, no me parece muy descabellado, una fiscalía especializada ciudadana para que no se corrompa y que pudiera en un momento dado, bueno, llegar a donde está ahorita el Ministerio Público, que tristemente ha perdido mucha confianza de la gente por el actuar que no ha sido muy convincente. Sí, mira, es algo tan increíblemente lastimoso y doloroso, y aquí yo sí hago hincapié y un llamado inclusive al propio gobierno, a quienes están en las áreas sensibles y sobre todo a quien dirige los destinos de un Estado, porque cuidado, ¿no? Ser la cabeza de un Estado, gobernante de un Estado, tiene una gran responsabilidad. Yo a veces me pregunto, pues lamento que el profe a veces a lo mejor ni puede dormir de tantos problemas que le caen encima, claro, ¿verdad? Pero a lo mejor he llegado a pensar que al maestro le falta un equipo bien constituido, en donde nada tengan que ver los colores y los partidos. Claro, como debería ser. Así, que sean gente ciudadana comprometida con un perfil y una imagen limpia, como se dice coloquialmente, sin cola que le pisen, para que pueda responder a las necesidades de un Estado y desde luego ayudarle al maestro a sacar adelante esto. Hay muy buenas intenciones, de buenas intenciones está hecho el mundo, pero no, el maestro creo que tendría que hacer un análisis, una reflexión y empezar a analizar su gabinete y si realmente le está sirviendo como él necesita servirle a la ciudadanía. Claro, ¿verdad? Así, porque este asunto de la violencia
es muy grave porque se está violentando, está transversalizando la violencia hacia todos lados, institucional, en las escuelas, en la ciudadanía, en las calles, en todas partes, pero no tenemos, y vuelvo a lo mismo, el resultado de esa evaluación que se necesita hacer para ver de qué manera se ataca eso, que debe ser atacada inclusive pues por todos y todas. Debe ser un trabajo interinstitucional. Estoy de acuerdo totalmente, y además que involucre la sociedad civil, porque es la que a fin de cuentas es la que carga el muerto, como dice. Maestra, ¿qué más se nos queda en el tintero? Mira, propuestas. La propuesta fundamental que creo yo que debe de no perderse de vista y que tiene que ver obviamente con recursos económicos y trabajar las políticas públicas de manera transversal para que se puedan ir hacia las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía para atacar ese flagelo de la violencia, la raíz de la violencia que se está generando muy feo en las escuelas. Y que eso es grave porque ahí pues están los padres de familia, están niños con familias desintegradas, jóvenes, de todo tipo, ¿no? Ahí, y bueno, yo creo que ahí es donde debe de ponerse el ojo rápido y revisar de qué manera se puede erradicar la violencia. Este día de 25 de noviembre, ojalá la gente lo visibilice como una oportunidad para esa reflexión y una propuesta. El gobernador, nuestro gobernador, necesita del apoyo de propuestas. Claro, sí, porque si no, quejarse no sirve de nada. De propuestas que nada tengan que ver con la cuestión de politizar las acciones y la propia figura de quien esté dando el servicio hacia revisar que el Estado marche de manera tranquila, sin discriminación y sin violencia. Pero necesita él hacer conciencia de eso, detenerse. No importa, un poquito detenerse, revisar, analizar, evaluar y ver qué le está dando resultado y qué no le está dando. Porque al final del día él debe ojalá él lo entienda, que nosotros los ciudadanos no estamos en contra de él. Yo no estoy en contra del maestro, de nuestro gobernador. Estoy preocupada porque no sé si él está haciendo y vislumbrando las cosas como nosotros los ciudadanos la estamos viendo. Hay un parlamento de mujeres, fíjate. Sí, mira, hay un parlamento de mujeres, están dando. Quisiera saber el resultado, porque quiero decirte que Mujeres en Acción empujamos con muchas ganas, con mucho gusto, que ese parlamento se llevara a cabo. De hecho, inicialmente ustedes son los que comenzaron y mandaron una propuesta al Congreso del Estado. Nosotras, Mujeres en Acción, como asociación civil, como ciudadanas comprometidas con nuestro Estado y con las mujeres, y siendo congruentes con nuestros objetivos de la asociación, apoyamos mucho a la Comisión de Igualdad de Género para que esto se encaminara hacia el feliz momento que se está llevando ahorita de que ya está constituido el Parlamento de Mujeres. Claro, no podemos negar y darle el mérito a quien propuso cuando en su momento fue legisladora la diputada en aquel entonces Patricia Ramírez, pero que ahí había quedado guardado en el tintero. Y que bueno, había que desenterrarlo, había que platicar con los diputados, que hubo, por cierto, y hay que reconocerlo, la muy buena disposición del diputado Luis Armando Díaz para que esto tuviera un feliz día como el que estamos viviendo ahorita, que ni siquiera estamos nosotras adentro del Parlamento, pero que eso no importa. ¿No fueron estamos convocadas? Contentas. No, fíjate, no hubo esa sensibilidad. Violencia silenciosa. Bueno, otro tipo de violencia, entonces tendríamos que ver violencia silenciosa. Qué interesante. Claro, porque no se dice, pero se hace. Se hace. Es lo que decías hace un momento, la violencia entre mujeres, ¿no? A mí en lo personal siempre me ha dolido mucho hablar de la violencia de una mujer contra otra mujer, porque siempre he sido defensora de los derechos de las mujeres. Me apena decirlo, pero la realidad es que sí existe. Por supuesto. Violencia la más fuerte violencia es la de una mujer hacia otra mujer. Por supuesto. ¿Por qué? Porque al final del día el patriarcado, a los varones, le interesa mucho que se dé esa violencia entre las mujeres, porque pues está padre no dejar que avancemos, ¿no? Claro. Porque a fuerzas avanzamos porque obligadamente estamos como un principio constitucional ya en el 41 de nuestra Constitución como el derecho a la igualdad, pero tenemos que buscar la igualdad sustantiva, la igualdad de verdad, la igualdad en los hechos, en las acciones, y no se está viendo. Tampoco hemos visto que llegamos a ese momento importante que tanto hemos soñado, igualdad sustantiva en todo, acciones y hechos, no es cierto. Todavía estamos luchando. Sería interesante
muy interesante ver los resultados de este Parlamento, Sí, sí. cómo se van a manejar, se van a aplicar, no se van a aplicar, porque luego vemos muchos parlamentos y pues queda así. Se acabó el Parlamento, adiós, al archivo y ahí te ves, ¿no? Entonces sería muy interesante darle seguimiento a las Claro. propuestas hechas en este Pues Parlamento. estamos escuchando, hoy en la mañana estuve yo escuchando a las diputadas y muy interesadas, muy echadas para adelante, Qué bueno. hablando del Parlamento y lo que ahí se está trabajando. Qué bueno, a mí me da muchísimo gusto. Yo creo que independientemente que esté o no esté uno, el solo hecho de saber que tuvimos que ver con nuestro granito de arena para Claro, que esto que se estuviera llevó a cabo, existiendo, ¿no? yo creo que ya nos damos por bien servidas porque todavía tenemos otras cosas que seguir haciendo nosotras para que podamos seguir apoyando que las mujeres se empoderen de verdad y no nada más en el papel. Bueno, ya veremos. Así es. ¿Algo más que quiere agregar, maestra? Pues yo solamente quiero felicitar al Parlamento, espero que las respuestas que de ahí se obtengan sean para beneficio y crecimiento de las mujeres y que además quisiera que yo verlas plasmadas en el programa o de la agenda legislativa. Porque si esto va a funcionar, si esto va a ser como soñamos y como creemos y por eso le entramos a que se llevara a cabo, es porque queremos ver esos planteamientos en la agenda legislativa. Convertidos en leyes o propuestas, ¿no? Ahí deben de estar y con todo gusto las seguiremos empujando Perfecto. desde donde estemos, porque ese es el compromiso sororario de las mujeres. Pues maestra, como siempre, a 12 años de haber fundado Hola TV, ahora con mi esposa Irma y un servidor, nuestras cámaras siempre están abiertas precisamente porque es nuestra manera de aportar un pequeño granito a ese universo que a veces está tan falto de la otra verdad o la otra cara de las cosas, como usted lo plantea ahora. Aquí está usted, siempre será bienvenida. Y amigos de la TV, pues podríamos platicar muchas horas más al respecto, sin embargo, bueno, el tiempo es breve y estoy seguro que muy pronto tendremos noticias y respuestas sobre ese Congreso y Parlamento que se está llevando hoy y que, bueno, algo deberá salir de ahí y pediremos a la maestra que nos acompañe para compartir esas experiencias. Para la TV, Salvador Castro.